Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es lunes, el mejor día de la semana, lunes 8 de febrero del 2021, porque para el cristiano todos los días son un día de gracia, días de bendición. Hoy es un día que el Señor nos da una oportunidad de empezar una semana con su gracia, con su presencia, con su auxilio. Mi nombre es Giuseppe Rosillo, hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Meditamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos del 53 al 56. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto. Y cuantos lo tocaron quedaban salvados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer, el Evangelio nos mostraba que Jesús, llegando a casa de Simón, donde era el centro de operaciones, porque ahí ellos vivían prácticamente y de ahí salían a evangelizar. En esa casa donde ellos vivían, ¿qué te suena? En casa, donde vivimos. ¿Recuerdas cuando le dijeron los discípulos, maestro, ¿dónde vives? Queremos saber dónde vives, queremos vivir contigo. Entonces, en esa casa de Simón, en mi casa, en la iglesia, en nuestra casa, en mi corazón, el Señor quiere vivir. Y dice que estaba la mujer con fiebre y el Señor se acercó, no tuvo miedo, la tocó con mucho cariño y la levantó, la rescató y le dio la salud, un soplo de vida, le dio su vida y ella inmediatamente empezó a servir. Queridos hermanos, el Señor nos quiere vivir en nuestra casa para darnos una nueva vida y para salir a servir. Va a ser el signo de esta vida de Jesús. El día de hoy vemos que terminan la travesía, dice, y salen, llegan a tierra y la gente le reconoció. ¿A quién? A Jesús. Imagínate que te estés por la calle y te reconocen. Hola, Giuseppe. Hola, y estás por otro lado y hola. Y la gente te reconoce. Entonces, María, Mariela, Susana, la gente te reconoce. Entonces, ¿qué significa? Que primero ha habido un encuentro. Ya Jesús lo conocían. Dice que también el día de ayer en la casa, dice que le llevaban muchas personas, muchos enfermos iban y se ponían ahí, iban a buscar a Jesús, iban a buscar a Jesús. Entonces ese es otro mensaje. La gente va en búsqueda de Jesús. Entonces el día de hoy también personas lo reconocían, significa que ya lo conocían, significa que ya Jesús había obrado, significa que ya sabían que era lo más maravilloso. Entonces lo reconocieron y cuando lo reconocían le decían a mucha gente, ahí está Jesús. Y todos iban y le ponían a los enfermos y aunque sea querían tocar el borde del manto. ¿Qué significaba? Que tenían fe. La persona que conoce a Cristo se llena de fe. Su vida ya no es igual, ya es otra vida. Y reconocerlo significa acogerlo. Y como yo creo, mi fe ya creció en Cristo, yo creo ya no en Cristo, sino le creo a Cristo, basta que yo lo toque y Él me cura. Porque para Dios nada es imposible. Un resfrío, un cáncer, una enfermedad de COVID, para Dios nada es imposible. Para Dios, Él hace así y ya está ya curado, salvado, renovado. Pero para poder hacer una curación física, primero, lo más importante que nos ha mostrado siempre Jesús es la curación espiritual. Por eso hablamos de la fe. Querido hermano, hoy día no se mencionan nombres. Dice que estaba la travesía, llegaron a Genezaret, atracaron, terminaron, desembarcaron y lo reconocieron enseguida. ¿Quién? A Jesús. Personaje principal, reconocer a Jesús.
¿Dónde reconozco a Jesús? Está en la barca. Están teniendo ciertas actitudes. Haber tenido un primer encuentro. Estamos hablando de conversión. Reconocer a Jesús, estamos hablando de conversión. De conversión. Empezamos la semana con eso, con la conversión. Para reconocer a alguien significa que lo conozco, significa que creo, significa que le creo. Estamos hablando de conversión. Y luego empieza a recorrer toda la región y le traen a los enfermos en camillas y a todo lado donde oían que él estaba le llevaban todos los enfermos en las plazas y le pedían que pueda tocar aunque sea el manto, la orla de su manto, el borde. Y cuantos lo tocaron quedaban salvados. Querido hermano, ¿dónde está Jesús? Ahí donde hacemos el rosario, donde leemos la Biblia, en los templos, donde lo invitamos a que Él more. Pero yo justo en estos días también oraba con un seminarista y él me decía, Giuseppe, una de las cosas que ha traído esta pandemia por las cuales hay que orar es que se cierran los templos, es que ya no puedo comulgar y mucha gente no puede comulgar. Reconocer a Jesús, tocar el borde de su manto, ir a su casa. ¿Qué significa? Si yo puedo comerlo, alimentarme a través de la Eucaristía. Si cuando voy y me confieso donde un sacerdote es tocar el manto, es recibir la absolución. Y ya no se puede hacer. Es una de las cosas difíciles. La Biblia dice, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece unido a mí y yo en él. Entonces es importante la Eucaristía. Apenas podamos, vayamos a una Eucaristía. Apenas tengamos la oportunidad, hagámoslo. Y cuando no hay eso, no nos acostumbremos solo a lo virtual, porque Jesús no es virtual. A Jesús lo tenemos presente y real. Y podemos no solo tocar su borde, sino comerlo en la Santa Eucaristía. Queridos hermanos, esto era lo que el hermanito me decía, entonces oremos para que este mal se vaya. Y si este mal se vaya, significa que venga una vacuna para que este mal sea sometido. Bendita vacuna. Que el Señor bendiga a toda la humanidad con esta vacuna y que podamos tener una vida, que se abran los templos, que podamos realmente no solo creer en Jesús, creerle a Jesús, que no solo Él puede curar un resfriado, sino cualquier enfermedad. Justo también orábamos el sábado y una hermana decía, mi papá se ha puesto mal, oremos, empezamos a orar, al día siguiente se hizo la prueba de COVID y no tenía nada, pero presentaba signos, síntomas. Entonces ella dice, el Señor lo sanó. Ella le reconoce a Dios, vio que estábamos orando y el Señor pasó, ya no solo le creía a él, sino le creyó, se abrazó, se agarró y el Señor se manifestó, porque así el Señor se manifiesta en tu lecho, se acerca, te toca y te levanta, te rescata de las garras de la muerte para darte una nueva oportunidad de vida. También oramos por el alma de mi tío Lolo, el papá de mi amigo Jason, que también fue fundador de una comunidad, de una cuadrilla, de una hermandad del Perpetuo Socorro. Y también supo decirle que sí al Señor en su momento. Nosotros no juzgamos a nadie, pero nosotros que creemos en un Dios de misericordia, lo presentamos al tío Lolo, al corazón misericordioso de Jesús. Que la justicia de la misericordia del Señor sea quien lo acoja. Y bendito Dios, acoge el día de hoy y toda esta semana nuestros corazones y nuestros deseos de querer tocar el borde de tu manto, de querer creer más, de querer reconocerte, de dar un paso de conversión y de entrega y de abandono, y te presentamos todas nuestras enfermedades, porque tú, Señor, quieres en nuestra casa hacer nueva vida. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.